Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio al comité GSC correspondiente al 23 de febrero de 2017. En Alemania se dio a conocer la versión o la revisión ya del PIB para último trimestre de 2016, una lectura pues que mantuvo esa dinámica favorable en cerca del 1.7% el último trimestre del año anterior. Y aquí pues nos adelantamos un poco a los anuncios. Alemania, al mismo tiempo que registra un buen dato de crecimiento impulsado por el gasto del gobierno, está registrando un superávit fiscal, teniendo en cuenta que los ingresos han mejorado de la mano de esta buena dinámica económica y además gracias pues a la política monetaria del Banco Central Europeo, que busca estimular el crecimiento de la periferia, pues ha gozado de bajas tasas de interés. Estos dos componentes entonces están mostrando que efectivamente Alemania puede o ha podido implementar múltiplo del gasto fiscal en la economía y además pues no ha tenido repercusión importante en el endeudamiento. Por otro lado, en datos económicos para hoy, pues son menos numerosos que ayer. Tenemos un indicador de actividad nacional que calcula la Reserva de Chicago para los Estados Unidos. También pues hablará el gobernador de la Reserva Federal, Lockhart, y como es usual, pues también los datos semanales de subsidios al desempleo, con la expectativa que siguen los mínimos históricos, manteniendo pues esa salud del mercado laboral y los inventarios de petróleo hacia las 11 de la mañana, media hora más tarde de lo acostumbrado, teniendo en cuenta que el día lunes fue feriado en los Estados Unidos. También en horas de la tarde hablará otro gobernador de la Reserva Federal, Kaplan, pues esto va complementando la información del día de ayer de las minutas. Con relación pues a América Latina, hay un indicador de México, pues básicamente la publicación de las minutas de la última reunión, aunque pues el mercado ha dado por descontado que la entidad va a continuar haciendo ajustes de tasas de interés, teniendo en cuenta los altos niveles de inflación, influidos principalmente por el ajuste de precios internos más que por la depreciación del peso mexicano, aunque si bien es cierto, esto último también ha venido afectando. Con relación pues a los anuncios económicos, pues ya hablamos del de Europa, entrando a Estados Unidos y especialmente en las minutas, la referencia de que varios miembros de la Reserva Federal estarían contemplando la posibilidad de hacer ajustes de tasas en el corto plazo. No asustó al mercado, esto ya lo tenía incorporado. Además, el haber afirmado en las minutas que los riesgos de inflación a la alza no eran excesivos, pues digamos que en cierta medida dejó esta publicación sin mayor impacto. Por otro lado, el día de ayer se dio a conocer el indicador de ventas de vivienda usada en Estados Unidos, máximos desde febrero de 2007, 5.69 millones de unidades vendidas en los últimos 12 meses, superando las expectativas de mercado que estaban alrededor del 5.54. Los mayores precios de la vivienda y las tasas de interés más altas de financiamiento no han ahuyentado a los compradores, que pues con esos niveles de confianza tan altos pues están muy propicios a adquirir bienes durables en este país y mantienen la percepción positiva sobre la economía estadounidense. El secretario del Tesoro estadounidense afirmó que la fortaleza del dólar era simplemente el reflejo de la confianza en la economía estadounidense y que esto en el largo plazo era positivo para la economía, tratando de olvidar esos, digamos, declaraciones un poco contradictorias que se dieron al comienzo de la administración, donde algunos consideraban que ese dólar fuerte era negativo y otros positivo, y esto sucedía al interior de la administración de Donald Trump. También habló el gobernador de la Reserva, Jerome Powell, quien básicamente también se muestra alineado con la idea de incrementos de tasas para este año. Dice que la Reserva fue muy sabia hasta pues por haber mantenido la paciencia y hacer solamente un ajuste en 2015 y 2016, pero que las condiciones económicas estaban evolucionando lo suficiente como para empezar a hacer ajustes más seguidos. Y en México se revisó a la alza la proyección de crecimiento o la medición de crecimiento del último trimestre de 2016, la cual pasó del 2.2 al 2.4%. De todas maneras, recuerden que esa nueva normalidad de crecimiento en los países de referencia de América Latina como México, Chile y Colombia, niveles cercanos al 2%, pues es motivo de preocupación. Y pues esta revisión en México es desde todo punto de vista algo positivo, pero digamos no suficiente para cambiar esa idea. Con relación a Brasil, el día de ayer el Banco Central redujo la tasa tal y como se esperaba, 75 puntos básicos. La decisión fue de manera unánime. Recuerden que ayer compartíamos con ustedes la medición quincenal de inflación de Brasil, que se ubicaba ya en el 5%, y esto pues genera espacio para reducciones adicionales en el futuro próximo, incluso si la inflación llegara a descender de 4,5%, que es la
es el objetivo de largo plazo. El Banco Central de Brasil podría incluso acelerar estos recortes de tasas. Y en Colombia, una noticia aparentemente positiva, ya la ANI y la concesión del Ruta del Sol 2 llegaron a un acuerdo para una terminación anticipada del contrato, y esto implica que, o acordaron más bien, que se van a ajustar a la fórmula de liquidación de la ley 80. Esto está acelerando los plazos de definición de este problema. Es un escenario positivo desde nuestro punto de vista, teniendo en cuenta pues que a veces estas instancias tardan un poco más de lo esperado. Entonces, esta rápida decisión entre la ANI y la concesionaria es un efecto que o es un evento que consideramos relevante compartir con ustedes. La fórmula básicamente incluye en la liquidación pues las inversiones realizadas en obras, los costos también asociados a estas inversiones, y se debe restar los aportes del gobierno a través de vigencias futuras y también los ingresos de peajes que ya ha recibido esta concesión. También es positivo no solamente para Corfo y Colombiana, sino para las entidades financieras que hicieron préstamos a la concesión, entre las que se ubican principalmente las del Grupo Aval, con cerca de 1.2 billones comprometidos en esta concesión. Entonces, es importante aquí esta velocidad con la que se ha dado esta negociación, y pues ahora esperar ya el valor de liquidación para que sea suficiente para honrar no solamente a los acreedores, sino también que los inversionistas en esta concesión, que son Odebrecht y Episol, recuperen parte de lo invertido, o la totalidad. Vamos a esperar esta parte. Con relación a estos problemas de soluciones de contratos, y para que se den cuenta que no todo se define a la misma velocidad, continuamos con el tema Navelena, y la probabilidad de nulidad de este contrato pues puede tomar un poco de tiempo adicional. En este tema, recuerden que Odebrecht es la empresa encargada, o la que había obtenido la licitación de navegabilidad del río Magdalena, no cumplió con el cierre financiero. El día de ayer ya estaba confirmado. Recuerden que hace algunas semanas Sumitomo estaba dando un paso al costado y no iba a comprometer sus recursos pues para financiar este proyecto a cargo de Odebrecht, y digamos que ya la ANI decidió iniciar el proceso de caducidad de este contrato. Por otro lado, también se conoció que una compañía china que estuvo compitiendo con Odebrecht para obtener pues este proyecto envió una carta de intención donde pues se mostraba interesada en obtener la cesión del contrato, que es otra alternativa diferente al de la nulidad. Entonces tenemos dos vías abiertas sobre este tema de Navelena, y próximamente pues vamos a conocer qué va a suceder. De todas maneras, la ANI se ha apresurado en afirmar que el Banco Agrario va a recuperar sus recursos, cerca de 130.000 millones de pesos desembolsados. Recuerden que hace poco el Tribunal de Cundinamarca congeló las cuentas de Odebrecht en Colombia con cerca de 191.000 millones de pesos. Y en el lado corporativo en Colombia, Grupo Sura realizará una emisión el día de hoy con cerca de 550.000 millones de pesos, algo así como 190 millones de dólares, con títulos a 5 años en cupón fijo, tasa máxima cupón del 7.65, la tasa de corte esperada podría quedar alrededor del 7.30, 7.40, teniendo en cuenta pues la moderación en las expectativas de recortes de tasas por parte del Banco de la República. Si hubiera sido esta emisión hace cerca de 2 semanas, la tasa de corte podría ser inferior, incluso 7.20, 7.15. Y títulos a 7 y 10 años en IPCs con tasas de corte máxima del 3.60 a 3.95. Las condiciones actuales de mercado supondrían tasas de corte más bien alineadas con el 3.20, 3.40. También el próximo 28 de febrero, Empresa de Energía Bogotá va a realizar una emisión hasta por 650.000 millones de pesos. Y estamos a la espera de conocer en qué títulos o a qué plazos pues van a hacer estas colocaciones. Esto equivale a cerca de 224 millones de dólares. Todas estas emisiones son en Colombia. Y ahora sí, entrando con el dato importante del día de ayer en Colombia, y luego pues de ese pequeño error que hubo en publicaciones iniciales sobre el dato de crecimiento. Luego se confirmó que la economía colombiana había cerrado mejor de lo que habíamos anticipado, crecimiento del 1.6%. Aquí tenemos, ustedes pueden estar viendo el cuadro y cómo terminó creciendo. El PIB total 1.6%, nosotros teníamos un pronóstico entre el 1 y 1.1%, donde identificamos las sorpresas. Están principalmente
el sector de comercio, donde esperábamos incluso una leve contracción o estabilidad. El comercio creció 1.6%. El otro sector donde hubo sorpresa positiva frente a lo que nosotros estábamos esperando, establecimientos financieros, esperábamos algo de desaceleración, de un crecimiento del 4.4 hacia uno del 3.9, teniendo en cuenta la desaceleración en el otorgamiento de créditos. Esto no sucedió así y se aceleró aún más el crecimiento de este sector. De manera puntual, establecimientos financieros y intermediación financiera continúa creciendo a 2 dígitos y esto nos sorprendió de manera, digamos, importante. Desconfiamos un poco en que este ritmo de crecimiento pueda ser sostenible. Y por otro lado, el otro sector que nos sorprendió fue nuevamente el de construcción. Continuamos con las dudas de por qué despachos y producción de cemento y concreto y otorgamiento de licencias, así como construcción de edificaciones, como lo manifestaba el DANE, se estaba contrayendo, pero el sector como tal estaba creciendo, más aún con los retrasos que hemos estado observando en proyectos de infraestructura en Colombia. Estos 3 sectores en conjunto explican la sorpresa en cerca de 65 puntos básicos. Quiere decir que hubo otros por debajo de lo que estábamos esperando, como el sector transporte, pero lo importante aquí, o el mensaje relevante acá, es que estas sorpresas consideramos bajo la condición actual no muy sostenibles, a pesar de que el día de ayer también se dio a conocer que la confianza de los comerciantes mejoraban. Al mismo tiempo teníamos deterioro de los industriales. Si ustedes observan la industria, nosotros teníamos un pronóstico que pasaba de un crecimiento industrial cercano del 2% del anterior trimestre al 1.5%, eso fue aún peor, cayó al 1% de crecimiento no más. La industria no está reportando o no está aportando a la economía, y el sector minero, pues que ustedes ya habrían asumido que habría pasado lo peor para el sector minero en el año 2015, comienzos de 2016, pues esta contracción del 8.2% del sector minero es la más grande desde el año 2002. La caída en la producción petrolera del país, explicada pues principalmente por la falta de inversión, generó este efecto. Recuerden que esta es medición en términos reales, no en nominales, por eso puede estar un poco sorprendido con la cifra, teniendo en cuenta pues que los precios de petróleo durante el último trimestre del 2016 no fueron tan malos, pero el nivel de producción, que es lo que le importa a la medición del PIB en términos reales, sí estuvo muy mal, y creemos que el arranque este 2017 también va a ser bien negativo. Ya esto súmenle lo que tuvimos en confianza del consumidor en mínimos históricos. Positivo sí, el sector agropecuario, ya sin la influencia del fenómeno del Niño, pues repuntó más de lo que esperábamos. En el anterior trimestre registró algo de contracción y aquí ya esperábamos algo de crecimiento, pero duplicó lo que estábamos esperando. Entonces estos son como los análisis desde el punto de vista sectorial, y desde el punto de vista agregado para el año ya 2016, muy interesante ver esas revisiones que realizó el gobierno. En la versión anterior que teníamos de crecimiento para primer trimestre era el 2,5, lo revisó al 2.6, para segundo trimestre lo pasó del 2 al 2.4, tal vez la revisión más grande, y para el tercer trimestre, que estaba cerca al 1.1, 1.16 más exactamente, lo subió cerca del 1.23, 1.24%. Estos incrementos, en conjunto con la sorpresa que tuvimos nosotros, donde esperábamos un crecimiento cercano al 1.1% y fue del 1.6, hizo que el crecimiento en Colombia de todo el 2016 no fuera del 1.7, que lo considerábamos ya suficientemente malo, sino del 2%, cumpliendo con la meta que tenía el gobierno y también superando el último pronóstico del Banco de la República, que estaba en el 1.8%. Entonces, esto con miras a la reunión de mañana del Banco Central o del Banco de la República en Colombia, pues podría reducir la probabilidad aún más de que reduzcan la tasa. Sin embargo, continuamos pensando en que esos síntomas o esas sorpresas positivas por las que se explican esta, en nuestro concepto, buen dato de crecimiento frente a lo que nosotros estábamos esperando, no son sostenibles, y seguimos en cierta medida esperando esa reducción de 25 puntos básicos, reconociendo obviamente, como mencionábamos hace un momento, que haber crecido al 2% por encima de lo que decía el Banco de la República reducía esa probabilidad. Con relación a los mercados accionarios, ya estamos teniendo algunas jornadas o en las últimas 24 horas algunos mercados en estabilización y otros en corrección. Estabilización en Estados Unidos, donde el Standard & Poor's 500 descendió cerca del 0.1% y los futuros están marcando algo de dinámica positiva. En Asia también, luego de esas jornadas consecutivas de mejora, Japón ya no lo hizo tan bien, y China se corrigió o tuvo descensos cercanos al 0.5% por algunos anuncios de posibles incrementos en temas regulatorios. Esa corrección de China, que estaba al menos 0.5, se ha moderado un poquito, pero sigue en terreno negativo. Y en Europa una dinámica un poco más mixta.
Para destacar en términos corporativos, por ejemplo en el Reino Unido, un tema favorable en Barclays, superando expectativas en términos de utilidad y mejorando las mediciones de capital de respaldo por encima de lo que el mercado había anticipado. Eso es un tema bien positivo. También pues tener en cuenta en los Estados Unidos la aprobación que se le dio a la fusión entre DuPont y Dow Chemical. Esto hizo que el Dow Jones ayer se valorizara, contrario pues a esa estabilización que había registrado el Standard & Poor's. Y en Brasil pues noticias no tan positivas por parte de la minera Vale, que pues debido a algunos cargos incumplió las expectativas que se estaban esperando, y también Braskem por el pago de multas registró una pérdida de 2.600 millones de reales. Eso es todo por ahora, los dejamos con Agustín. Bien, como podemos observar en el mapa mundial, la bolsa de España estaba avanzando cerca de 0.49%. Esta bolsa pues estaba ayudando a los demás índices europeos también a avanzar. El sector de telecomunicaciones es el sector que más avanza esta mañana. También, como lo mencionó Daniel anteriormente, los futuros en Estados Unidos ya se ubican ahí entre pérdidas y ganancias. En este momento el Standard & Poor's, el futuro del Standard & Poor's, con un avance ligero de 0.12%. Para destacar los resultados que generó o que entregó mejor Telefónica España, pues estaban generando un avance significativo dentro de la acción de esta compañía, cerca de 3%. Les recuerdo que esta compañía es la matriz de Colombia Telecomunicaciones, y entonces después de haber entregado un incremento de cerca de 14% en la ganancia estructural para el año 2016, estamos viendo como el precio de la acción, que el día de ayer cerró sobre los 9,30 euros, el día de hoy ya se está operando sobre los 9,60. De manera general, en el mercado estadounidense de acciones y de bonos, pues estábamos viendo leves variaciones después de la publicación de las minutas de la Reserva Federal. Les recuerdo esa preocupación que mencionaron los miembros en torno a la fuerte valorización del dólar durante los últimos meses. Pues habrían y están moderando todavía los avances del dólar, como podemos ver en la gráfica en la línea amarilla. En este momento, incluso después de la publicación de peticiones iniciales de desempleo, esas pérdidas en el dólar continúan aumentando, y la correlación tan importante que están presentando contra los avances que se observan en el mercado de bonos de 10 años. En los índices bursátiles norteamericanos, pues simplemente destacar que continuamos con ese rally alcista. Fíjense ustedes que los índices de futuros para el Dow Jones anticipan nuevamente una apertura positiva. Para destacar y monitorear la zona de los 20.500 puntos como una zona de alerta de potencial corrección. Nos encontramos todavía en una tendencia estructural al alza. Les recuerdo que estamos todavía a la espera de una señal de corrección sobre este fuerte rally del mercado accionario. Por ahora no lo hemos visto. El día de hoy estaremos observando cómo compañías como Chesapeake, Hewlett Packard, Gap, IMAX, entre otras, entregarán resultados en las compañías del Standard & Poor's. A la fecha, cerca de 400 compañías han entregado resultados. Ya estamos finalizando esta época de resultados del último trimestre, donde el 73.5% de las mismas ha entregado resultados positivos. Destacar los buenos resultados de las compañías del sector tecnológico y financiero, que son las que lideran esta entrega de resultados. Buen día para todos. Respecto al mercado local colombiano, vemos como el índice Colgap tuvo
una jornada negativa, una variación a la baja del 0,4%, continúa entonces con esta tendencia negativa que fue alertada en las sesiones previas. Vemos como después de romper el nivel de los 1.378 se encamina entonces al siguiente soporte técnico, que estaría sobre los 1.320 puntos, y que si de romperlo y de atacarlo exitosamente, el siguiente nivel serían los 1.300 puntos, que recordamos como un nivel de congestión importante sobre el índice. La acción que veremos en la jornada de hoy es Cementos Argos. Vemos como esta tuvo una variación a la baja del 0,34%, cerrando así justo sobre el nivel de entrada óptimo que vemos sobre los 11.700 pesos. Recordar que mantiene entonces una señal de tendencia positiva con una tendencia estructural también al alza, pero recordar que se mantiene entonces en este movimiento lateral y mantener, digamos, que cautela frente a estas posibles señales de agotamiento en las próximas jornadas. La segunda acción que veremos en la jornada de hoy es Grupo Sura. Esta tuvo también una variación a la baja, una ligera corrección del 1,05% en la jornada anterior. Vemos cómo se encuentra entonces atacando casi el tercer nivel de riesgo sobre los 37.700 pesos, y el siguiente nivel estaría entonces sobre los 37.000 pesos. Recordar que esta señal de agotamiento podríamos entonces alertarnos de un posible cambio, pero observamos cómo la tendencia estructural continúa siendo al alza, y en la jornada de hoy recordar que tendremos la entrega de resultados de este emisor, lo que podría entonces consolidar o cambiar entonces la tendencia sobre el mismo. Buenos días para todos. Un comentario sobre lo que es Grupo Sura. Les recuerdo entonces que el día de hoy, después de cierre de mercado, vamos a tener los resultados de la compañía, pero la conferencia como tal va a ser hasta el día lunes de la siguiente semana. Importante mencionar acá que la compañía ha realizado algunos cambios sobre lo que es la reglamentación de las acciones preferenciales, donde básicamente estos cambios corresponden a lo que quiere hacer Grupo Sura este año, que es repartir dividendo en acciones. Pues por lo menos así lo ha dado a conocer al mercado, y eso pues digamos que llevó ese cambio de la reglamentación como tal, que ya fue comentado anteriormente en un comité en la semana anterior. Ahora sí, iniciando con lo que son los anuncios corporativos, mencionarles acá entonces que hemos encontrado una noticia bastante relevante con lo que tiene que ver con Corfi Colombiana y Grupo Aval. Una noticia pues que nosotros consideramos positiva, en donde pues ya lo anuncian medios de comunicación y también de manera oficial las compañías, es que por terminación anticipada ha finalizado el contrato del sector 2 de la Ruta del Sol. Consideramos que esa noticia es bastante positiva, porque normalmente que se llegue a una solución en este tipo de casos, que pues puede llegar a presentarse una pelea digamos judicial bastante extensa. Grupo Aval y Corfi Colombiana lo han logrado hacer en una semana, cuando normalmente esto pues toma años para que se solucione. Aquí teniendo en cuenta que la terminación, digamos la finalización de este contrato se da por una terminación anticipada, aplica lo que es la ley 80 de 1993, en donde la ANI entonces reconocerá a Corfi Colombiana y por tanto a Grupo Aval también, primero lo que es el capital invertido en esta concesión, y segundo también los costos pues que acarreó ejecutar la obra durante estos 7 años como tal. De esta forma entonces vemos esta noticia como positiva en lo que es la acción de Corfi Colombiana y la acción de Grupo Aval. Continuando entonces con los anuncios, respecto con Bancolombia, después de que la compañía entregó sus resultados corporativos, a los cuales pues les dimos una lectura neutral de sesgo positivo, básicamente veíamos que el día de ayer todo el Colcap caía, menos en lo que es la acción de preferencial Bancolombia y Celsia. Importante mencionar entonces acá que ya Bancolombia ha salido adelante con lo que es el proyecto de distribución de utilidades, en donde propone distribuir 950 pesos de dividendo en 4 cuotas de 237 pesos, 6 en las siguientes fechas que ustedes pueden observar ahí en el cuadro que estamos publicando. Entonces
aquí en la presentación. Importante mencionar que esas fechas pueden estar sujetas a algún tipo de cambio y mencionar entonces que al precio actual de la acción de Bancolombia preferencial, la rentabilidad del dividendo sería de un 3,5% y el incremento del dividendo respecto a lo que se repartió en el año 2016 es del 7%. Como lo mencionaba entonces, otra acción que también se incrementó el día de ayer, una jornada bastante activa, fue la acción de Celsia, en donde la lectura de resultados, esta sí fue una lectura de resultados bastante positiva, que nos crea una expectativa muy positiva para lo que son los resultados del año 2017. La acción volvió a tocar ese nivel de los 4.400, lo que era nuestro anterior objetivo en la estrategia que tenemos actualmente de compra. Les recordamos acá que lo que hicimos en las modificaciones fue ajustamos el trailing stop a 4.300 pesos y aumentamos el objetivo a 4.600 pesos. Entonces es importante acá resaltar, estar pendiente de esta acción que posiblemente toque ese nuevo nivel objetivo en las siguientes jornadas. El anuncio básicamente es que también se ha publicado en lo que es el proyecto de distribución de utilidades, en donde la compañía entonces planea distribuir un dividendo de 130 pesos por acción en 4 cuotas de 32,50. Esto deja una rentabilidad del dividendo del 3% al precio actual de la acción y básicamente representa un incremento del dividendo del 8,3% como tal. Y acá, para finalizar entonces con la vivienda, simplemente comentarles que en un correo que nos llegó en horas de la mañana, del banco cita a lo que es el desayuno de los resultados 2016 o la conferencia de los resultados 2016 hasta el 27 de marzo. Es una fecha, digamos que bastante alejada a lo que es la jornada de entrega de resultados. Nos deja la duda acá si es que los resultados del banco van a salir hasta el 27 de marzo o se van a publicar de manera anticipada. Ante esto, pues simplemente mencionar que estamos a la espera entonces de esa publicación o de esa fecha de entrega de resultados como tal. Para finalizar entonces, simplemente recordarles acá que el número de actividades y el número de entrega de resultados de renta variable es bastante extenso durante esta semana y lo que es la siguiente. Y en nuestro espacio permanente mencionarles que no encontramos ninguna noticia relevante con lo que tenga que ver con ISA, ETB, ISAGEN o Ecopetrol, en donde ustedes pueden observar entonces acá lo que son los precios de cierre de cada una de las acciones. En lo que tiene que ver con el mercado mundial de monedas y siguiendo ese tono de preocupación de la Reserva Federal, el día de ayer Morgan Stanley, en un informe a clientes, también redujo sus pronósticos trimestrales para el desempeño del dólar, recomendando algunas posiciones en mercados emergentes y también en países que están ligados al comportamiento del crudo. Como ustedes pueden ver en esta gráfica de desempeño diario, podemos ver cómo varias monedas están ganándole terreno esta mañana al dólar. También después de haberse dado a conocer esos datos de peticiones iniciales de desempleo, pues vemos como el índice de XY desciende frente al dólar. Por esa razón podríamos entonces ver un tono favorable en las monedas emergentes, por lo menos hasta las 11 de la mañana, cuando será publicado el dato de inventario de petróleo. Como podemos ver en la gráfica de tendencia, nuestro indicador está señalando un ataque claro y una posible alerta del cambio de tendencia alcista que fue alertado desde el pasado 14 de febrero. Estamos viendo como una zona ideal de control donde el tipo de cambio podría estabilizarse en la zona de los 2.889. Por ahora no tenemos una señal de cambio de tendencia total, hay que esperar la evolución del mercado y, como les recordé anteriormente, muy atentos a las 11 de la mañana cuando se darán a conocer los datos de inventarios de crudo. En el mercado mundial de petróleo, recordarles que el comité técnico de la OPEP que se reunió durante esta semana manifestó que sería importante analizar el complemento en cuanto a las cuotas de producción de los países no miembros de la OPEP, ya que vieron con preocupación cómo estos países que no son miembros tan solo han reducido su producción en cerca de 60% frente a la meta, y recordemos que los países de la OPEP ya habían cumplido con cerca de un 90%. También el ministro de Petróleo de Irak manifestó que
sería importante que los demás productores que no son miembros de este grupo pues hicieran un esfuerzo para evitar tener que extender esos acuerdos de producción para el segundo semestre del año 2017. Datos previos publicados por el Instituto Americano de Petróleo habrían mostrado que por primera vez en casi 6 semanas, los inventarios de crudo en Estados Unidos podrían haber mostrado una reducción significativa. Por esa razón estamos viendo cómo el precio del crudo esta mañana vuelve a ascender, tratando de superar esos máximos y llegar a nuestro primer objetivo de los $55 el barril. Recuerdo que esta tendencia de mediano plazo está siendo alertada desde el pasado 10 de febrero. La zona ideal para tomar posiciones largas se ubica en los 53,74 y como les mencioné, a las 11 de la mañana se va a dar a conocer el dato de inventario de petróleo en Estados Unidos. Como ustedes pueden observar, llevábamos prácticamente desde el mes de enero con solo variaciones positivas, incrementos relevantes en los inventarios de crudo que ya superan los 518 millones de barriles en Estados Unidos. Para hoy el mercado tiene una expectativa de variación de 3.2 millones de barriles, lo que llevaría a los inventarios de crudo a superar la barrera de los 520 millones de barriles. Sin embargo, teniendo en cuenta esos datos previos que mostraron una variación potencial de cerca de menos 1 millón de barriles, nuestra estimación se ha ajustado a la baja entre 0 y 500.000 barriles de crudo. Si este dato se ubica sobre esta proyección, podríamos entonces ver un precio del crudo que se podría estabilizar por encima de los $54,50 el barril. Gracias, Agustín. Con relación a los mercados de renta fija, ayer presentamos como la primera jornada de ganancias generalizadas. Hoy se extiende eso por una segunda jornada consecutiva. Ustedes pueden ver acá la dinámica, que es predominantemente favorable en Europa, ganancias cercanas a los 5 puntos básicos. Francia, se anunciaba la salida de un candidato de centro para apoyar al independiente Macron, y esto pues generaba un poquito de optimismo en este mercado. Y por otro lado, en el resto de plazas hay valorizaciones cercanas a los 2 puntos básicos. Hay algunas excepciones puntuales, como es el tema Italia, y pues aquí continuamos con esos temores acerca de rescates y de advertencias que le lanzó la Comisión Europea a esta economía. Y pues entrando a los Estados Unidos y con ese mensaje de las minutas, que pues el mercado lo tomó de manera tranquila, continuamos en ese canal lateral observado desde mediados de enero. Desde el punto de vista de largo plazo, media móvil de orden 50 está en niveles del 2,5 y las tasas hoy estamos al 2,40. Recuerden la zona del pivote del 2,30, estamos entonces esa mitad entre la media 50 y el pivote del 2,30. Interesante que ayer se subastaron tesoros a 5 años, corte del 1,93.7, tenían un corte esperado del 1,93, y hoy tenemos una emisión entonces por cerca de 28 billones de dólares en notas a 7 años. Eso es todo por ahora, los dejamos con... Buenos días a todos. En el mercado de TES, hoy arrancamos la jornada, los TES intentando romper los 2 niveles Ichimoku, como lo pueden ver ahí en la gráfica. Importante ese del 68.5, esa ruptura nos llevaría a estopear las posiciones cortas que hemos estado recomendando entre el 75 y el 70. Hay que estar juiciosos con el stop en esa ruptura, porque esa ruptura nos podría llevar rápidamente hasta el 64.60 y otra vez volver a mirar los bajos del año. Aunque no creemos que el mercado tenga la suficiente salud para hacerlo, igual es indicado. Igual seguimos pensando que las condiciones no andan para una valorización importante, pero seguimos manteniendo cautela en las recomendaciones de compra. Estos son stops de cortos mal elaborados durante toda la semana, y como bien lo decía Daniel, la tranquilidad que le imprimió ayer las minutas de la FED a los mercados de renta fija. Por otro lado, vimos como el día de ayer se realizó subasta de tasa fija, 700.000 millones,
con vencimientos en el 2022, 2026 y 2032, siendo el papel del 2032 el más subastado con 306 mil millones y una tasa de corte del 7,18, lo cual se encontraba 4 básicos por debajo del mercado secundario en su momento, lo cual también le dio un impulso importante a la compra de papel en mercado secundario. De resto, desearles a todos un excelente día y muchas gracias por participar en nuestro comité diario.